Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Mi nombre es Gaby de León, soy consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y le damos la más cordial de las bienvenidas a La Urna, el programa de radio y televisión del IEC. Antes de comenzar el programa, pues quisiera darle un agradecimiento a quienes nos ayudan a la difusión de este programa, especialmente a NRT Noticias y a Grupo GPS Media. Y también, bueno, un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy va a estar muy bueno, muy interesante. Quédese con nosotros porque le vamos a invitar al museo. Y para ello, bueno, pues le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Roberto Heicher Cardiel Soto. Él es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Además, es secretario técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como del Comité Editorial del Instituto Nacional Electoral. Él ha estado al frente de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Y bueno, pues como ustedes saben, liderea los proyectos de integración de las mesas directivas de casilla, así como los proyectos de capacitación electoral del funcionariado de casilla y también los programas de educación cívica del Instituto Nacional Electoral. Es candidato a doctor en planeación estratégica y dirección de tecnología del área de ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y bueno, por supuesto, un gran amigo. Gracias, Roberto, por estar aquí en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias a ti, muy querida presidenta de este instituto tan querido de Coahuila. Te agradezco mucho la invitación. Al contrario, es un gusto estar acá con ustedes para platicar un ratito. Gracias. Y bueno, como les decíamos, les vamos a invitar al museo y es que precisamente el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la Secretaría de Cultura de aquí del Estado de Coahuila, traen para nosotros, las y los coahuilenses, una exposición maravillosa que de verdad no se pueden perder. Esta exposición se llama Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral, de 1919 a 2018. A ver, Roberto, platícanos porque está de verdad muy interesante el tema. Pues mira, se trata justamente de una iniciativa que hemos desarrollado con el MODO, con la Secretaría de Cultura de Coahuila, que por cierto le mando un saludo por ahí muy fuerte a nuestra querida Sofi, agradeciéndole todas las facilidades que ha dado para llevar a cabo esta exposición. También, desde luego, al Instituto Electoral de Coahuila, Gaby, a ti desde luego, porque es una iniciativa que nosotros creemos que es muy importante, es una especie de testimonio de esta larga marcha hacia la democracia que hemos llevado a cabo las y los mexicanos. El presidente Lorenzo Córdoba lo ha dicho en algunos de sus mensajes importantes, que la democracia es una construcción colectiva, pero también es una construcción histórica, es decir, hay muchas generaciones que han dado su tiempo, que han puesto su interés, su empeño en que construyamos una sociedad verdaderamente democrática, donde las elecciones libres y auténticas sean un componente básico y donde realmente, digamos, podamos visualizarlo a lo largo de este recorrido histórico que se presenta con ayuda de la curaduría del Museo del Objeto, el MODO, ¿no? Y que van a encontrar ustedes ahí en Saltillo, en esta exposición tan perfectamente cuidada, con una exquisita curaduría por parte de nuestros amigos del MODO, pero también de la propia Secretaría de Cultura. Y bueno, ahí van a encontrar ustedes como elementos testimoniales de este largo camino, gorras, playeras, carteles,
van a encontrar ceniceros, cajetillas de cigarros, van a encontrar bolsos de mano, zapatos, ¿no? Bueno, Gaby me lo comentaba hace un rato, un cheque electoral, que es una pieza realmente de museo, ¿eh? Eso, fíjense qué interesante, ¿no? Los billetes marcados con un partido político que te daban para que votaras por tal o cual, los cheques, en fin, piezas de museo que son muy importantes porque nos hablan de nuestra historia, de dónde venimos y por qué el día de hoy tenemos ciertas restricciones que son producto justo de lo que se ha considerado también como malas prácticas. En ese museo también van a encontrar datos acerca de cómo ha cambiado la historia a partir, por ejemplo, de sucesos tan relevantes para la vida democrática del país, como lo es el arribo de las mujeres a las elecciones, a participar, el arribo de las mujeres al espacio público, donde no solamente se han quedado, sino que además se ha empujado muy fuertemente por la propia sociedad y por ellas mismas para apropiarse de ese espacio público que siempre ha sido naturalmente de ellas, ¿no? En fin, todo esto podemos visualizarlo a partir de objetos. Esa es la gran cosa, Gaby, es decir, es la historia, pero no contada en párrafos, o no solamente, quiero decir, que sería muy, muy entretenido verlo en versos, pero no está en versos, está en objetos, ¿no? Objetos de campaña, objetos cotidianos en una determinada época y en un determinado espacio, y que nos dan cuenta justo de la identidad política, de esta historia de identidad política que tenemos las y los mexicanos, ¿no? Es también un recorrido para sentirse muy orgullosos de lo que hemos construido en conjunto, tanto las propias instituciones como los partidos políticos y desde luego la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Gracias, Roberto. Pues sí, bien lo has dicho, esta es una exposición que refleja, bueno, la lucha por la democracia en México, y también estos objetos nos revelan muchísimo de las prácticas sociales y las prácticas políticas o de las costumbres que en la época, a lo largo de los años, hemos tenido los mexicanos, ¿no? Bien lo dices, hay objetos que hoy ya están prohibidos, no solamente el billete, el cheque electoral, también los pendones. No sé si recuerdas tú que cuando éramos un poco más pequeños, en el mobiliario urbano, ponían esos pendones de plástico que, bueno, invitaban a votar a la ciudadanía por determinado candidato o candidata, y pues resulta que generaban mucha contaminación y con el tiempo, bueno, fueron prohibidos. Pero, a ver, ¿hay algún objeto que haya perdurado a lo largo del tiempo, que esté presente desde la 1917 hasta la fecha? Pues fíjate que hay varios objetos que han perdurado, que tienen que ver más con la organización de la elección. Uno muy evidente y claro, pues la boleta electoral, ¿no? La boleta electoral es un objeto que ha perdurado, pero que sin embargo, también hay que decirlo, quizás se encuentre en vías de extinción la boleta en papel. Y esa es una gran noticia, porque Coahuila ha sido, digamos, también pionero en este tema de la incorporación de las nuevas tecnologías a la participación electoral, que abarata costos, protege el medio ambiente y sobre todo brindan certeza a la participación electoral, ¿no? Pero la boleta, en el análisis que encontrarás en el museo, no están las urnas electrónicas, porque esas no son parte del museo, sino son parte del futuro, de la operación presente, incluso ya en las elecciones pasadas en Coahuila. Pero la boleta electoral es un buen testimonio de cómo ha venido evolucionando también la participación política, cómo ha venido complejizándose la vida electoral, de ver 3 partidos, 4 partidos en una boleta, a ver 10 partidos, a ver además un tiempo de coaliciones en donde asumían esas coaliciones, se asumían bajo un solo logotipo. Hoy ya se asumen cada quien en su espacio, al menos en la legislación federal. En fin, sí hay muchas condiciones que cambian. La boleta es una que ha permanecido, pero con estas variaciones. Y algo bien importante, otra vez, la presencia de las mujeres en la boleta electoral, que es, me parece, uno de los testimonios más importantes del avance democrático, pero también es un buen espacio para reflexionar acerca de todo ese camino que aún falta por recorrer en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ¿no? Hay otros objetos, Gaby, por ejemplo, estos flyers que tú comentabas, o los volantitos que se distribuyen, todavía hoy se distribuyen volantes, ¿no? Eso me parece que ha perdurado también, pero ya no son con el mismo objetivo, es decir,
los temas quizá sigan siendo muchos de ellos y de una manera también para la reflexión acerca de lo que hay que hacer como sociedades, pues temas como seguridad personal, seguridad social, empleo, educación, que eran viejos reclamos, son viejos reclamos añejos, pero que también quizás deban ser repetidos una y otra vez hasta que las condiciones mejoren, y esta parte de las elecciones también trae consigo los momentos para exigencia, ¿no? Y esos momentos de exigencia, me parece a mí, en algunos casos fueron recuperados a través de las contiendas políticas y en otros casos no, más bien fueron, por así decirlo, matizados para que no estuvieran presentes en la discusión pública, y de eso también habla el modo, de lo que está, pero también de lo que no está, en esta exposición, lo que no está. Esas manifestaciones, por ejemplo, de la ciudadanía viva, esas marchas, esas exigencias de los 60s por los derechos civiles, por las libertades básicas de participación política, que luego desencadenaron en las siguientes décadas en un conjunto de reformas. Lo que sí se ve son el producto de esas reformas al incorporar partidos políticos como el Partido Comunista, que previo a estas manifestaciones, ya a esta época de los 70s, pues competía, digamos, en la clandestinidad, se suma a la institucionalidad gracias a estas reformas y permanece, digamos, en la vida pública durante algunas décadas más, ¿no? Pero me parece que sí es importante este retrato, Gaby, de lo que permanece. También te puedo decir, quizá los pines, los botones, estos, ¿no? También ahí van a encontrar una colección extraordinaria de esos pines que van desde, hay algunos incluso de Porfirio Díaz, de Madero, desde luego. Obviamente, cuando uno se encuentra los de la última elección que está ahí reflejada, va a encontrar pines de plástico, ¿no? O de estos que son de aluminio también, con un broche de esos que pican si no tienes cuidado. Pero vas a encontrar otros que son incluso de metales, de oro. Hay unos de oro, ¿no? De otro material pesado, que pues bueno, sin embargo, han perdurado también a lo largo del tiempo. Se va a encontrar también, Gaby, algo bien interesante. Quizá tú lo tengas visualizado, y es esta especie de tablero de las transiciones, de las alternancias más bien, de los partidos políticos en el país. Es un tablero impresionante porque en muchas ocasiones, como decimos, no somos conscientes de ese cambio hasta que lo podemos ver en esta línea horizontal de larga data, donde nos damos cuenta de si ha habido avances o no y en qué terrenos. En este caso van a poder encontrar los mapas coloreados en un código cromático que nos va dando idea de cómo han cambiado las representaciones a lo largo de estas décadas, ¿no? Bueno, interesantísimo, de verdad no se pueden perder esta exposición. Está en el Museo de Artes Gráficas aquí en la ciudad de Saltillo y bueno, pues está abierto de martes a domingo en un horario de 10 a 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, pues ahora que van los jóvenes, vamos a hablar también un poco más de los jóvenes, pues es muy importante que los lleve. Ahí van a poder encontrar, ya lo decía Roberto, desde bolsas de mano, calcetines, aunque usted no lo crea, calcetines con propaganda electoral, placas, loterías, juegos de mesa, historietas, donde el candidato o candidata es el héroe de la historieta, carteras, videos, spots. Hay una variedad de artículos muy interesantes. Y bueno, no se vaya, vamos a un pequeñísimo corte, vamos a seguir platicando aquí en La Urna sobre esta exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral. Regresamos después de este corte.
Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy estamos platicando con el maestro Roberto Heicher Cardiel. Él es director de capacitación y educación cívica del Instituto Nacional Electoral y estamos invitándole al museo a que visite la exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral. Y bueno, pues hablábamos de estos objetos curiosos que podemos encontrar en esta exhibición que está aquí en Saltillo, en el Museo de Artes Gráficas, en la calle de Jicotencal. Pero bueno, yo quisiera también, Roberto, hacer un poco de reflexión de ¿a qué nos invita? Ahora que estamos en vísperas de la elección más grande que va a tener México en su historia democrática, ¿qué reflexión podemos tener al ver todos estos objetos que han plasmado pues, la lucha de las y los ciudadanos por nuestra democracia? Pues fíjate que es muy interesante esta pregunta que me haces, Gaby, porque durante la inauguración que pudimos estar presentes ahí, recordarás, en el Museo de Artes Gráficas, comentábamos que justo nos hacíamos esta pregunta, ¿qué será lo que ahorita podemos ver con un poco a distancia? ¿Cuáles eran los objetos emblemáticos de esas elecciones del 17, del 1909, en fin, de los 60, de la década del 2000? ¿Cuáles eran los emblemas de esas elecciones, no? Y es ahí donde vienen las bolsas, los cheques, etcétera, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué será lo que veamos nosotros a la distancia de estas elecciones? Por ejemplo, las del 20 que ocurrieron en Coahuila y en Hidalgo. Y comentábamos ahí, sin duda, pues los cubrebocas, los geles, van a ser objetos que nos recuerden a esta elección. Pero sin duda también habrá otra cosa, que es la valentía de la ciudadanía que se apropió de ese espacio público, que no se alejó de él, aún frente a condiciones de amenaza, porque pues se sabe que lo que depende de estas elecciones es mucho, es decir, no es otra cosa más que la libertad de decidir lo que nos podría costar en algún momento dado, por un lado, que las instituciones no tomáramos las medidas necesarias, y por el otro lado, que la gente, que los ciudadanos, ciudadanas, no recorrieran este tramo que sí les corresponde de elegir a quien debe gobernar de manera legítima, porque el gobierno legítimo en nuestra época moderna, en nuestras democracias, se obtiene a partir de los resultados en elecciones libres y auténticas, y las únicas elecciones libres y auténticas son aquellas donde la ciudadanía participa, lo hace de manera libre, responsable, consciente, y en este momento segura, de una manera segura, cubriéndose la boca y nariz con cubrebocas, usando el gel antibacterial, guardando la distancia, en fin. Entonces, esa reflexión también nos debe llevar a que sí es importante apropiarnos del espacio electoral, porque ha costado mucho, porque nos ha costado mucho, porque hemos transitado, por así decirlo, de ser un referente mundial en fraudes electorales a ser un referente mundial en certeza a las elecciones democráticas. Y eso no está dicho, obviamente, por la autoridad electoral. Hay varios, ahora con motivo de la reflexión de las elecciones en Estados Unidos, hubo varios analistas, incluso internacionales, que hicieron referencia a México como un sistema certero, robusto, para darle garantías a los ciudadanos de que su voto cuente y se cuente bien, ¿no? Y que los resultados se emitan de manera certera también. Entre otros, Larry Diamond, por ejemplo, fue uno de los que escribió unos días antes de la elección en Estados Unidos que ese sistema enfrentaría una crisis producto del diseño que le ha dado estabilidad al país durante más de 200 años, pero que ha demostrado que es frágil en determinadas condiciones. Y ahí hacía referencia a México, ¿no? Decían, bueno, México tiene un sistema donde hay instituciones electorales que son fuertes y políticamente independientes. Así lo decía el propio Larry Diamond. Yo creo que es importante esta reflexión porque justo hay que preservar eso. Es lo que hay que preservar. Preservar este ánimo de participación, que dicho sea de paso, no es un momento como cualquiera, es un momento clave en donde hay que ir a votar, hay que cuidarse, hay que apropiarse de ese espacio público para brindar esta garantía de certeza y legitimidad a la representación política. Ha costado mucho,
Y lo que se ve en el museo es todo lo que ha costado desde la campaña de Madero luchando por las libertades, que por cierto eran libertades electorales, ¿no? Cuando él decía sufragio efectivo, no reelección, se refería a libertades electorales, es decir, que el voto cuente, decía la campaña, el llamado a la revolución que hacía el propio Madero, ¿no? Sufragio efectivo. Entonces, bueno, para Coahuila tiene un significado muy particular, que por cierto, déjame decirte, que ahí en el Museo de Artes Gráficas encontrarán una edición del emblemático libro de la sucesión presidencial que escribió Francisco I. Madero, con la asistencia, por cierto, de Soledad González Dávila y Garay, que una coahuilense muy destacada, sobre la que hay que hablar mucho y hay que escribir, porque es poco conocida, pero tiene un papel muy relevante en la historia de México, ¿no? En fin, esta reflexión de lo que nos ha costado tener instituciones, procesos y prácticas que hoy son normalizadas, como el acudir a las urnas y votar, pues hay que ver que antes no era así, ¿eh? Particularmente, imagínate tú lo que significa para las mujeres que hoy son más del 50% de la lista nominal. Antes no podían votar. Y no hace mucho, ¿eh? No hace mucho antes. O sea, estamos hablando de que no hace más de 6, 7 décadas que no podían emitir su voto. Bueno, esto es importante entonces retomarlo, reflexionarlo y apropiarse de ese espacio público que son las elecciones. Y eso es algo muy importante que acabas de mencionar, y es que no podemos dar por sentada la democracia, ¿no? Nosotros llegamos a la casilla y está instalada, y las mujeres con toda naturalidad votamos, bien lo has dicho tú, pues no siempre ha sido así. Este sistema electoral que nos hemos dado los mexicanos, pues ha sido una larga lucha que está representada precisamente en esta exposición. Por eso es tan importante que la visitemos, pero también que invitemos a las y los jóvenes a que reflexionen sobre el tema, a que vean que, bueno, pues las democracias viven y mueren, se construyen, pero también se pueden destruir, y es importante nuestra participación para preservarla. Otro de los temas que lo has dicho muy bien, bueno, pues fue precisamente en Coahuila la participación que tuvimos de la ciudadanía. Nos han dado un gran ejemplo de civilidad. Todos pensábamos que iba a haber poca votación, que íbamos a batallar. Bueno, tú eres el encargado de eso, para instalar las casillas, y gran sorpresa que nos han dado las y los coahuilenses al acudir en un porcentaje muy aceptable a las urnas, y pues a demostrar que no están dispuestos y dispuestas a retroceder en temas de democracia. Eso fue muy importante, Gaby, porque fíjate que es un gran mensaje y una gran lección que las y los coahuilenses le han dado al país. Justo esta parte de entender que en una democracia auténtica se requiere de la participación de una ciudadanía activa, consciente, que es responsable del ejercicio de sus derechos, y que, fíjate que además, ahora relacionándolo un poco con el modo, con la exposición de modo, pues también me parece que es importante destacar algo que tú dejabas ver en tus comentarios que recientemente hacías. Y es esta parte, que las democracias retroceden si uno no se hace cargo de ellas. ¿Y quién se debe hacer cargo de ellas? Los actores políticos, incluidos los ciudadanos. La ciudadanía es importante tomar esa dimensión política del ejercicio de derechos, que también es libertad de expresión, Gaby, además. Cuando tú vas a la urna, también ejerces esa libertad de expresarte. Y entonces eso es fundamental. Y también un gran mensaje es que pues la democracia no nació ayer. O sea, quizá uno puede pensar que de un día para otro se pueden crear elecciones libres y auténticas. No, lo cierto es que venimos de una larga historia donde ha habido altibajos, por cierto, en este mecanismo de creación institucional, de reglas, de reformas, etcétera. Y para que hoy tengamos un sistema robusto han pasado muchas cosas. Es evidente que la participación ciudadana es un elemento fundamental. De nada serviría, Gaby, tener los elementos para una gran fiesta si los invitados no llegan, ¿no? Así es, sí, claro, definitivamente, Roberto. Bueno, pues desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. ¿Alguna última reflexión que quieras hacer en este programa? Pues, Gaby, si me lo permites, aprovechando, recordar que en un año justo tendremos otra vez elecciones. Bueno, no en un año, el año que entra, en junio, tendremos elecciones.
e invitarles para que las y los ciudadanos no dejemos de apropiarnos de ese espacio público que son las elecciones, no dejemos de expresarnos en ellas. A quienes se interesen en participar como capacitadores, asistentes y supervisores electorales, bueno, consulten la convocatoria, está abierta en la página del INE. Y bueno, recordarles desde ahora que hay una cita que hay que cumplir el primer domingo de junio para que vayamos a elegir de manera libre y auténtica, que mucho nos ha costado tener estas libertades y hay que hacernos cargo también de ese espacio público, porque ese espacio público pues es nuestro hogar, el hogar de todos. Y sin miedo, Roberto, sin miedo. Ya ves, ahora a quienes les toque ser funcionarios o funcionarias de casilla, bueno, que tengan la certeza de que estamos tomando tanto el INE como el IEC todas las medidas necesarias para preservar su salud, pero también para preservar nuestra democracia. Y ya lo dijo recientemente nuestro presidente Lorenzo Córdoba, pues que las elecciones no fueron un factor de contagio en nuestras sociedades de Hidalgo y de Coahuila, así es que con toda seguridad pueden acudir como funcionarios, como funcionarias de casilla, como capacitadores y continuar con esta democracia en México y fortalecerla además. Y bueno, finalmente pues yo les invitaría a que visiten esta exposición, está en el Museo de Artes Gráficas, en Saltillo, Coahuila, en la calle de Jicotencal 264, entre Ramos y Victoria. Ya les dije yo, de martes a domingo, lleven a la familia, pero sobre todo lleven a los jóvenes para que de verdad conozcan la lucha que hemos tenido las y los mexicanos por tener un sistema democrático fortalecido. Muchísimas gracias, Roberto. Apreciamos mucho que nos hayas acompañado. Y pues nos seguimos viendo y escuchando aquí en La Urna. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.